Bastantes. No voy a hablar de cada uno, pero sí les voy a hacer un resumen general de qué van, ¿no? Entonces, estas dos primeras mesas que están acá son el resultado de talleres que se realizaron en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y son talleres que en principio empezamos a trabajar en el 2018 con Catalina de la Cruz, que nos fue a dar un taller de fotografía fotoquímica y nos propuso un concepto que era la libreta. En la libreta, no el libro, no el fotolibro como un objeto cerrado, acabado, totalmente pensado, sino una libreta, y en una libreta tenemos ideas construidas, tenemos ideas resueltas y tenemos borradores, y tenemos aprendizaje y tenemos procesos. Entonces, dentro de esas libretas, que lo que utilizamos fue primero un recurso también muy didáctico para involucrar a los jóvenes, y que es la cianotipia, que es un trabajo que nos permite de alguna manera también motivar, incentivar, detonar el interés, la curiosidad de un proceso que regularmente para los jóvenes que me tocan nunca lo hayan vivido, ¿no? Entonces, somos una universidad que está en la periferia de la ciudad. Entonces, regularmente el acceso como a la cultura occidental, por decirlo de una manera, que es la cultura universitaria, no es tan común. Entonces, se conoce la foto, pero se conoce de lejos. Se conoce por el cliché o por lo que se ve en Instagram, pero no por la producción propia, ¿no? Entonces, de esos talleres, aquí yo traigo el resultado del último año, ¿no? Entonces, el último año realizamos dos talleres. Uno fue pensando en los contrafactuales, que es este tipo de idea en la historia, en donde tú puedes proponer una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría en América si hubiéramos sido colonizados por los asiáticos y no por los españoles? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado quién ganó la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Pero los chavos lo que retomaron fue cosas propias de su identidad, ¿no? ¿Qué pasaba en México? ¿Qué hubiera pasado si? Y construyeron diferentes hipótesis. Entonces, esas libretas pues tienen el mismo formato por varias razones. Una es encontrar una salida rápida, efectiva, porque a veces en el fotolibro nos tardamos un año, medio año, ¿no? 2 años pensando, en decidirlo. Y también el propósito es generar una acción rápida, que aunque tenga errores y borradores, pues te permita aprender, te permita avanzar y te permita también cerrar en cierta medida. Entonces, otra temática que trabajamos el año pasado fue con Guadalupe Arriegue, que nos llevó un taller sobre recolectar y constelar. En la medida en la cual, ayer hablaba con Nico, y me hablaba mucho de esta posición del cazador históricamente, que tenemos al cazador como un protagonista de nuestra historia, pero no al recolector, o a la recolectora más bien, que es regularmente alrededor de donde hemos hipotéticamente pensado el campesinado y cómo se ha construido, ¿no? Entonces, recolectar información, historia, vida, memoria. Y con Guadalupe trabajamos el collage en ese sentido, ¿no? Entonces, las libretas tienen esos dos sentidos, ¿no? Uno, trabajar con la inteligencia artificial, con contrafactuales, por un lado la tecnología más moderna, pero por el otro lado una de las tecnologías más antiguas de la fotografía. Entonces, combinando esos dos momentos, con Guadalupe era también redefinir a partir de lo narrativo nuestras propias visión del mundo, ¿no? Porque en esta visión de recolectar y constelar, era muy importante pensar otra cosmovisión, ¿no? No la cosmovisión que regularmente hemos ido absorbiendo a partir de una fotografía que nace en Occidente, pero que no siempre nos representa, o que no siempre tiene este toque auténtico, o este toque que habla de nuestras historias o nuestros relatos personales, ¿no? Y otra narrativa que está en estas libretas tiene que ver con los proyectos de titulación, ¿no? Entonces, por ahí hay una maqueta de un exiliado argentino en México en el 74, que era parte de la guerrilla de Montoneros, ¿no? Hay otro que es sobre cuestiones del sur de la Ciudad de México, que es una parte muy agraria, muy campesina todavía, ¿no?
Otro grupo de maquetas que traje son estas 22 que están acá y son de un colectivo que se llama Sumer Riel. Cuando Aníbal me pidió que hiciera esta curaduría de maquetas mexicanas fue muy difícil porque empecé a tratar como de recolectar los objetos y la gente me decía, sí, luego te lo entrego, sí, luego te lo entrego, sí, luego ahí voy, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, se acercaba la fecha y yo no tenía cómo resolver, pero ya era parte de este colectivo y dije, mira, se conoce muy bien en Latinoamérica lo que ha hecho Hidra, pero esta colección no ha salido, ¿no? Entonces, es una colección que regularmente es muy potente, muy interesante y tiene unos trabajos que tienen un toque personal muy específico, que tienen un desarrollo bastante maduro. Y en eso tenemos maquetas muy distintas, ¿no? Son maquetas que algunas tienen y apelan a los feminismos, ¿no? Y que son muy especiales, como esta, 1706. Y esa es una maqueta, y bueno, también habla es sobre una joven que fue encarcelada junto con su esposo en el marco de la violencia que está viviendo México, ¿no? Entonces fue encarcelada durante 1776 días, se le libera y le dice, chao, adiós, todo bien, perdón, nos equivocamos, ¿no? Y en el proceso ella empieza a tomar un taller de fotografía como para tomar cosas bonitas y voltear a ver la vida de otra manera, pero no, eso no se puede, ¿no? No se puede ignorar el proceso que necesita resolver. Y entonces ella se toma esa fotografía, porque toma pocas fotos, tratando de recordar lo que vio en la cárcel, ¿no? Entonces habla de su proceso de tortura en la cárcel, ¿no? Es una foto en donde ella se muestra desnuda, de espaldas, tratando de representar cuando la bañaban diariamente con agua fría y a manguerazos, ¿no? Entonces, de eso hay bastante en México, ahora ustedes ya sabrán en las noticias, ¿no? Entonces, por ahí tenemos otro que es de una compañera. ¿Me prestas ese rojo, por favor? Que habla de los feminicidios en México. Entonces, es un objeto que está cerrado completamente y que para poderlo leer, cuando te llega, lo tienes que romper, ¿no? Entonces, es una metáfora de esa violencia, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, este que está aquí, es de una compañera que habla de la menstruación, como también de un ritual femenino y de una situación muy cotidiana que regularmente no queremos hablar de eso, ¿no? Entonces, ella lo pone en el libro y nos lo muestra. También se abre como en esta encuadernación de manera como muy vaginalmente, ¿no? Como en ese sentido es muy metafórico, es muy personal, muy interesante. Hay libros que, por ejemplo, como este, que una compañera hizo para su nieto, o sea, también en esta idea de un fotolibro de autor que va a ganar algún premio, a veces no pensamos que el producto puede ser para tu familia, puede ser algo personal, y en él ella mezcla la historia del Mago de Oz con archivo personal, ¿no? Entonces hay fotos del álbum de la familia mezclados con la historia del Mago de Oz, ¿no? Hay varios libros de sueños y de pesadillas, ¿no? Que retoman el collage como los surrealistas para hablar de los sueños, y ese es uno de ellos. Hay otro que habla de las pesadillas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, y también hay libros más objetuales, que es como este, que no se puede abrir, ¿no? El conductor del colectivo, uno de nuestros, se llama Bruno Beresani, es un colega que su padrastro más bien se llamaba Sergio de la Peña, y era uno de estos intelectuales de izquierda del siglo XXI, que hablan de la crítica del desarrollismo, etcétera, etcétera, y él pues al releer el libro plantea pues
el extractivismo que se dio en América Latina de nuestros recursos, ¿no? Por eso este juego entre el oro y los hoyos, ¿no? Y la minería que implica de nuestros territorios, ¿no? Hay varios libros que hablan de lo social y de lo... de lo social y de la gente. Este es un libro que me contaba Leo, que también participó de la misma acción, que fue 20 fotógrafos en Guatemala. Entonces van a Atitlán, al lago de Atitlán, y fotografían a las comunidades y fotografían a los viejitos, pero no sé si conocen Guatemala. Guatemala es muy especial en los tejidos, muy especial en la identidad, en lo auténtico, y lo que tratan de poner ahí en juego, pues son estos patrones de los telares originarios, ¿no? Porque uno sigue llegando a las comunidades guatemaltecas y cada una a veces tiene su propia vestimenta, su propio patrón, y están muy consolidados. Uno pensaría que a veces son artesanales, pero no, a veces son industriales, inclusive producen los telares de las comunidades indígenas mexicanas a nivel semi-industrial, ¿no? Entonces, hay historias que van de lo social, de lo personal, de lo íntimo, ¿no? Otro de los libros que habla de lo personal, por ejemplo, es una colega que su padre era militar en Portugal y no tiene contacto con él porque se rebela ante la milicia y es encarcelado. Entonces su única conexión es a partir de las cartas, ¿no? Entonces conoce a su padre a partir de las cartas, y por un lado está lo que ella sabe y por el otro lado lo que es la historia pública, ¿no? Entonces allí hay un trabajo como de revisión. Tengo que decir que el colectivo en general lo que ha tratado de reafirmar, igual que lo que hacemos con las maquetas de la universidad, es encontrar salidas a la producción, porque nos enfocamos también en utilizar técnicas de foto pobre, en donde lo que importa no es tener dinero, no es tener una buena cámara, no es tener el mejor acabado, ni es tener la mejor imprenta, sino es sacar la idea y contar la historia con los recursos que puedas, ¿no? Entonces, por un lado, las maquetas están hechas con la técnica más económica que encontrábamos, ¿no? Más factible de llevar a un resultado interesante para el aprendizaje de los jóvenes, y por el otro lado, estos productos muchas veces están hechos con cámaras de celular, también están hechos con papeles convencionales, ¿no? Sin esta exigencia de esperar que la industria esté en tus manos y tener mucho dinero para producir, ¿no? Entonces, ahí hay uno de los rasgos que define esta colección. Bueno, como ya les decía, por ejemplo, también habla de los feminicidios, de la violencia en México, pero también hay estos como muy simpáticos, que es una historia de una niña que decían que estaba imantada, entonces que estaba enferma porque atraía metales. Entonces su madre la llevaba al doctor para que revisara de dónde venía ese mal, ¿no? Claro, era un juego de estas anécdotas más populares sobre lo que una niña que tenía poderes especiales y que atraía las cosas, ¿no? Ese es de Mónica Marx, que es una de las coordinadoras del colectivo, ¿no? Y para finalizar, por ahí tengo un libro que yo edité, ¿no? No sé dónde quedó, quedó acá, perdón. Y este es de la editorial que yo coordino junto con una colega que se llama Angélica Mercado. Lo realizamos en un taller a partir de la motivación, detonación del FIF, ¿no? Que nos ha apoyado y alimentado con ejercicios y tareas. Entonces, integramos a fotógrafos de varios países, fundamentalmente invitamos a gente de Brasil y de México, pero había cubanos, había colombianos, y ahí generamos un taller en donde a través de la memoria y del diálogo se fueron generando pequeñas historias
al final no sabíamos qué hacer con todo eso. Porque obviamente no tenían una unidad, nadie hizo lo que uno esperaba, sino hacían lo que querían, obviamente. Y fuimos encontrando que había varios diálogos distintos. Entonces el libro se llama Nodos y agrupamos las fotos también de acuerdo a esa lógica de diálogos, ¿no? Entonces la lógica central era una lógica en donde una colega de Brasil empieza a hablar con un colega que está en Japón y hablan del mar, de ese límite. Entonces el libro empieza ahí, acaba ahí, pero pasa por todo el territorio. Pasa por estos dos cuadernos rojos que son más bien de las personas que hablaban del caos o de los recuerdos y los conflictos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante la materialidad en ese sentido. Los papeles tienen textura en función del mensaje, del contenido y la comunicación. Tienen también la experiencia de buscar que tenga muchas formas de la encuadernación, los diferentes nodos de la encuadernación, ¿no? Entonces, por eso se le cae el desplegable, porque estábamos experimentando con esas cualidades de la encuadernación. Y algunos se tratan más de la memoria, hacemos pequeños cuadernitos que se van insertando. Entonces, pues bueno, la invitación es a verlos, a explorarlos y si quieren preguntar de alguno en especial, con gusto profundizo más. Obvio no quiero extenderme porque su tiempo es muy valioso y además no los quiero aburrir, ¿no? Pero prácticamente cada uno tiene una historia bastante sólida, bastante especial atrás de la producción. Y vamos a hablar Gracias, Juan Carlos. Invitamos unos minutos a recorrer